La historia no es solo una lista de nombres y fechas viejas. Está llena de imperios olvidados que moldearon el mundo en el que vivimos. Pero ¿qué tal si les digo que una de las civilizaciones antiguas más poderosas vino de África y dominó el comercio global? ¿Qué tal si su legado todavía influye en nuestras vidas hoy? El reino de Aksum no era solo un reino, era una potencia de innovación, cultura e influencia. Descubramos su historia. El ascenso del reino de Aksum en el siglo I después de Cristo marcó el surgimiento de una de las civilizaciones más influyentes de África, un poderoso imperio comercial que floreció en el Cuerno de África y jugó un papel crucial en el comercio global. Ubicado en lo que ahora es el norte de Etiopía y Eritrea, la ubicación estratégica de Aksum le permitió dominar las redes comerciales que conectaban el mundo mediterráneo, la península arábiga y el Océano Índico. Su riqueza e influencia se reflejaban en su arquitectura monumental, particularmente en los imponentes obeliscos que aún se mantienen como testimonio de su grandeza. Más que un centro comercial, Aksum se convirtió en un centro de cultura, idioma y religión, moldeando la historia del África Oriental durante los siglos venideros. Los orígenes de Aksum se remontan a la antigüedad, arraigados en una mezcla de tradiciones africanas indígenas e influencias del sur de Arabia que cruzaron el Mar Rojo. Mucho antes de que se convirtiera en un imperio, la región albergaba una compleja red de comunidades agrícolas que se beneficiaban de las fértiles tierras altas y el acceso a las fuentes de agua. Con el tiempo, estas comunidades se unieron bajo una élite gobernante que estableció a Aksum como una potencia dominante. Si bien los mitos y leyendas envuelven la historia temprana de Aksum, la evidencia arqueológica sugiere que para el cambio del primer milenio, el reino ya había comenzado a extender su influencia más allá de sus alrededores inmediatos. El ascenso de Aksum a la prominencia fue impulsado por su papel como intermediario crucial en el comercio internacional. El reino controlaba rutas terrestres y marítimas clave, que conectaban África con el mundo mediterráneo y el subcontinente indio. La bulliciosa ciudad portuaria de Adulis, ubicada en la costa del Mar Rojo, se convirtió en un eje de esta red comercial. Comerciantes de Roma, Persia, India y Arabia acudían en masa a los mercados de Aksum, intercambiando bienes como oro, marfil y animales exóticos por textiles, especias y metales preciosos. Este éxito comercial permitió al reino acuñar su propia moneda, uno de los primeros ejemplos de acuñación en el África subsahariana, lo que significaba tanto sofisticación económica como autoridad política. Si bien el comercio trajo una inmensa prosperidad, fue la capacidad de Aksum para consolidar su poder lo que le permitió mantener el dominio. Los gobernantes del reino, cuyo linaje estaba impregnado de legitimidad divina, ejercían autoridad sobre una población vasta y diversa. Las conquistas militares extendieron el alcance de Aksum, lo que le permitió controlar los territorios vecinos, incluidas partes de la península arábiga. Sus políticas expansionistas no solo aseguraron las rutas comerciales, sino que también facilitaron los intercambios culturales, lo que llevó a la adopción de estilos arquitectónicos, desarrollos lingüísticos y prácticas religiosas de diferentes civilizaciones. Uno de los símbolos más impactantes del poder y la riqueza de Aksum fue su tradición de erigir estelas masivas, u obeliscos. Estas imponentes estructuras de piedra, a menudo talladas con diseños intrincados, servían como marcadores de tumbas reales y proclamaban los logros de los gobernantes aksumitas. El más grande de ellos, el obelisco de Aksum, medía más de 30 metros de altura antes de derrumbarse, una maravilla de la ingeniería que reflejaba la destreza artística y técnica del reino. Estos monumentos no eran meramente decorativos, reforzaban la autoridad divina de los gobernantes de Aksum y consolidaban su legado en los anales de la historia. La religión jugó un papel fundamental en la configuración de la sociedad aksumita. En sus primeros años, el reino practicaba una forma de politeísmo influenciada por las tradiciones del sur de Arabia, adorando a deidades como Mahrem, el dios de la guerra. Sin embargo, en el siglo IV después de Cristo, Aksum experimentó una profunda transformación cuando el rey Esana se convirtió al cristianismo, convirtiéndolo en uno de los primeros estados en adoptar la religión como su fe oficial. Esta conversión, facilitada por el contacto con el mundo romano y los esfuerzos misioneros de figuras como Frumencio, tuvo implicaciones duraderas. El cristianismo se convirtió en un rasgo definitorio de la identidad etíope, persistiendo incluso cuando la expansión islámica remodeló la región en siglos posteriores. La fuerza de Aksum no era meramente militar o económica, también era intelectual. El desarrollo de la escritura Giz, un sistema de escritura indígena, permitió el registro de inscripciones reales, textos religiosos y transacciones comerciales. Este logro lingüístico reforzó la identidad cultural de Aksum y sentó las bases de las tradiciones literarias de Etiopía. El uso del Giz como idioma hablado y escrito perduró,
evolucionando hacia un idioma litúrgico que todavía se utiliza en las prácticas cristianas ortodoxas etíopes y eritreas en la actualidad. A pesar de sus logros, Aksum no fue inmune a las fuerzas del cambio que eventualmente conducirían a su declive. Una combinación de presiones internas y externas erosionó el poder del reino con el tiempo. Los cambios en las rutas comerciales, particularmente el auge de los comerciantes islámicos que comenzaron a dominar el comercio del Mar Rojo, debilitaron la base económica de Aksum. Los cambios ambientales, incluida la deforestación y el agotamiento del suelo, tensaron aún más la producción agrícola, lo que dificultó el sustento de la población. Además, los conflictos con los estados islámicos emergentes ejercieron una presión cada vez mayor sobre las posesiones territoriales de Aksum. Para el siglo VII después de Cristo, la influencia de Aksum había disminuido y su centro político se trasladó gradualmente tierra adentro. Aunque el reino nunca desapareció por completo, su papel como potencia regional dominante se desvaneció, dando paso a nuevas dinastías etíopes que continuarían con su legado. La dinastía Sagwe y más tarde la dinastía salomónica heredaron muchos aspectos de la civilización aksumita, desde el cristianismo hasta las tradiciones artísticas y arquitectónicas. Los ecos de la grandeza de Aksum permanecieron profundamente arraigados en la cultura etíope, moldeando su identidad y conciencia histórica. La historia de Aksum es de ingenio, ambición y resiliencia. Desde su ascenso como potencia comercial hasta su papel como faro religioso y cultural, fue una civilización que unió continentes y moldeó el curso de la historia africana y mundial. Su legado perdura en los imponentes obeliscos que aún se encuentran en Aksum hoy, testigos silenciosos de un imperio que una vez comandó la encrucijada del mundo antiguo. Los dejo para que discutan en los comentarios. ¿Cuál creen que fue el logro más impresionante de Aksum? No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Cuídense, cuiden a sus seres queridos, y los veo pronto en otro video.